Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre las fintech. Hablar en Plata Blanca es hablar de forma sencilla y sin complicaciones sobre lo que mueve el mundo de las finanzas, la economía, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo. Hoy nos acompañará desde Bogotá, Colombia, Eric Rincón, presidente de la Asociación Fintech Colombia. Eric es abogado de la Universidad del Rosario, MBA de la Universidad Sergio Arboleda y doctor en Derecho de la Universidad Europea de Madrid, además de otros estudios que tiene. También se desempeña como profesor asociado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. A Eric lo pueden seguir en Twitter como @EricRinconCard de Cárdenas. Iniciamos. La revolución del sistema financiero tiene nombre propio, las fintech. Ese juego de palabras entre finanzas y tecnología, hoy sin duda están cambiando el paradigma de cómo se deben prestar los servicios del sector financiero y bancario. Ya los bancos, comisionistas de bolsa y otras entidades más tradicionales se montaron al tren de esta revolución, o por lo menos están en ese proceso. Porque saben que ese cuento de moda del que hablan en las conferencias continuamente de transformación digital, podría sacarlos del desenlace de esta historia. Porque empresas de estructura liviana y muy ágiles como son las fintech están causando una transformación acelerada de cómo vivimos nuestra relación con el dinero. Bienvenidos al mundo fintech. De esto y más hablaremos con nuestro invitado experto, el abogado Eric Rincón. Eric, bienvenido y muchas gracias por hablar en Plata Blanca. Saludos hasta Bogotá. ¿Qué tal si comenzamos con la pregunta de ¿qué son las fintech? Bueno, muchas gracias, Juan, y antes que nada un saludo a la audiencia de este podcast. Muchas gracias, de verdad que la labor que viene haciendo Plata Blanca es extraordinaria por profundizar cómo las finanzas pueden ayudarles a todos y cómo pueden estar cerca de todos. Ese es, entre otras cosas, uno de los propósitos de FinTech. FinTech, como tú lo decías, corresponde a la unión entre la tecnología y las finanzas. Y esa tecnología financiera tiene como origen el financiamiento alternativo. Hacia finales de los años 2008, comenzando el 2009, y a partir de la crisis hipotecaria en los Estados Unidos, comenzó a gestarse un movimiento que a partir de la desconfianza de muchos consumidores en instituciones financieras tradicionales, permitía una desintermediación de algunos servicios financieros. Estamos hablando básicamente de tres que originaron toda esta industria. El crédito digital, todo lo que tiene que ver con el crowdfunding o financiamiento colaborativo, que es cuando yo armo una vaca, por decirlo de una manera muy coloquial, para desarrollar un proyecto de inversión, y finalmente el factoring, que es esa negociación electrónica de las facturas. Entonces, estos tres grandes modelos de negocio irrumpieron en la escena, comenzó a desarrollarse una importante inclusión financiera a partir de esos modelos operacionales, y después se comenzaron a desarrollar nuevos segmentos. Uno que ya estaba, digámoslo así, presidiendo toda esta revolución era el de pagos digitales, se unió a todo lo que es la industria fintech. El tema RegTech, que es básicamente tecnología aplicada al cumplimiento normativo en organizaciones financieras. El InsurTech, que es la tecnología aplicada a los seguros, todo lo que tiene que ver con las finanzas personales y el desarrollo de portafolios de inversión a partir de aplicaciones y sistemas electrónicos, hasta llegar incluso a importantes segmentos en nuestra sociedad como lo son blockchain y criptoactivos, que es tal vez el que mayor fricción puede llegar a generar desde el punto de vista regulatorio, pero que también corresponde a un modelo fintech. Entonces, como te podrás dar cuenta, fintech es hoy en día todo lo que tiene que ver con tecnología financiera, que incluye, por supuesto, también los neobancos, y es muy heterogéneo, es muy amplio, es una industria con bastantes posibilidades y alternativas.
Eric, ahora con el tema de la pandemia y la cuarentena, hemos empezado a conocer datos del uso del dinero digital, pero también datos de desempleo y lo que esto implica para el pago de esos nanocréditos o de esos créditos de forma alternativa. ¿Cómo les ha ido a las fintech desde que comenzó la pandemia en Colombia? Bueno, ahí hay dos formas de ver el tema. Y en esas dos vías, sin duda alguna, FinTech es la solución o hace parte de las soluciones frente a la reactivación económica que hace parte de la crisis financiera derivada de la pandemia. La primera tiene que ver con la dispersión de pagos, es decir, todo lo que es la entrega de subsidios, auxilios y recursos a las personas menos favorecidas en Colombia tiene hoy un importante desarrollo o despliegue a partir del ecosistema de pagos digitales, tanto en la recepción de los diferentes recursos, bien sea originados en donaciones o originados en la entrega directamente de asistencia por parte del Estado, y allí, por ejemplo, el modelo de crowdfunding de donación ha servido muchísimo. Y por otro lado, los procesadores de pagos electrónicos, pasarelas de pago, hasta llegar, obviamente, a la entrega efectiva de los recursos en billeteras virtuales que hoy en día se están utilizando bastante, monederos electrónicos y también, por supuesto, corresponsales digitales bancarios. Incluso en sistemas de cajeros electrónicos que pueden hacer parte de este ecosistema de pagos. Esa es una primera línea de acción, la dispersión de recursos, y allí hay un crecimiento ostensible. El uso de medios electrónicos se ha intensificado como consecuencia de las cuarentenas voluntarias obligatorias, pero por el otro lado, la necesidad de inyección de liquidez en la economía. Y allí hay dos segmentos de fintech que resultan muy importantes. Por un lado, crédito digital. En crédito digital tenemos todas las opciones de crédito para personas naturales, donde incluso pues hoy en día hay programas para profesionales independientes que están directamente desarrollados por FinTech en alianza con el gobierno nacional, entiéndase con el Fondo Nacional de Garantías. Y por el otro lado está todo lo que es el crédito digital para empresas, para las MIPYMES, que en Colombia tienen básicamente dos desarrollos. Todos los programas que se han venido construyendo con Bancoldex, este banco de segundo piso que incluso le da cupos de crédito importantes a las fintech que se encuentran dadas de alta en esa institución, y por otro lado también programas que se han venido desarrollando para pagos de nómina, crédito para ese tipo de propósitos, con Impulsa Capital, que también hace parte del Ministerio de Comercio. Es decir, fintech ayuda a inyectar liquidez a esas organizaciones. Y el otro tema que permite la inyección de liquidez es sin duda alguna el factoring. La negociación electrónica de facturas para MIPYMES resulta fundamental para generar caja, que en estos momentos pues resulta un tema muy crítico. Entonces, por ese lado, fintech sin duda alguna, a partir de la pandemia, es una solución. La otra, digamos así, circunstancia es que algunas fintech de etapa temprana, y no solamente en este segmento de créditos o de pagos, pueden llegar a ser parte del problema. ¿En qué sentido? En que, como cualquier otro empresario que se encuentre en una etapa más cercana al emprendimiento, pues está viviendo una situación complicada en cuanto a la obtención de ingresos y la generación de la caja necesaria para mantener su operación. En eso también tenemos algunas fintech, las que están más cerca, como les digo, a las etapas más tempranas de la vida empresarial, y allí hemos venido trabajando con el gobierno nacional para que haya líneas de crédito especiales a efectos de que estas fintech puedan obtener algunos importantes recursos. Eric, uno de esos datos que se conocen acerca de cuando todos estábamos en cuarentena o bueno, seguimos en cuarentena, es la reducción del dinero en efectivo. ¿Por qué desaparecer o por qué reducir el dinero en efectivo desde las fintech? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Juan. El tema del dinero en efectivo ha sido una característica de nuestro sistema que ha provocado diferentes fenómenos que pueden llegar a ser complicados desde el punto de vista incluso delictivo. Es decir, estamos hablando de fenómenos como el lavado de activos, financiación del terrorismo, que muchas veces en el escenario
del uso de tanto circulante en efectivo, pues hace muy difícil la trazabilidad por parte de las autoridades y hace casi que imposible la verificación del destino de este tipo de operaciones. Entonces, digámoslo así, desde hace muchos años y con diferentes instituciones, hemos venido trabajando en cómo se puede incentivar más los pagos digitales. Entre ellas, hay una que donde la última palabra la tiene el mismo Estado a través de la administración de impuestos. Y es que ustedes saben que el gravamen a los movimientos financieros, lo que se conoce como el 4 por mil, es un impuesto que está directamente vinculado a las operaciones de pago electrónico, mientras que pues eso incentiva de una manera directa el uso del efectivo en la sociedad. Pero nos hemos encontrado con esta situación, que es la situación de la pandemia, las cuarentenas, los aislamientos obligatorios o voluntarios que hacen que buena parte de nuestra operación para la provisión de bienes en nuestros hogares, para la provisión también de algunos servicios, se tienen que llevar a un escenario completamente electrónico. Yo doy siempre un ejemplo cuando me preguntan este tipo de temas. Exactamente la última vez que yo saqué dinero en un cajero electrónico, lo recuerdo perfecto porque tengo la tirilla del cajero, fue el 6 de marzo. Es decir, llevamos más de 3 meses sin sacar dinero en efectivo desde los cajeros electrónicos, como consecuencia de que buena parte de las operaciones, incluso el suministro más básico, se están realizando a través de medios electrónicos, bien sea utilizando billeteras digitales, que para eso hay algunas muy interesantes en el mercado, monederos electrónicos, utilizando transferencias directas a través también de medios electrónicos, utilizando, por supuesto, también las tarjetas débito, de crédito, que finalmente pues llevan a un registro electrónico el dinero. Entonces, yo creo que esta es un importante momento para que buena parte de lo que ha pasado en esta pandemia, que tiene obviamente unas consecuencias y unos efectos desastrosos en la economía, tiene de manera colateral un efecto que puede llegar a ser interesante en el comportamiento de los usuarios y de los ciudadanos, y es que comienzan a adherirse ciertos comportamientos digitales, no solamente en los pagos electrónicos, sino también en el comercio electrónico, en las compras a través de Internet, en confiar un poco más en los canales digitales, que era algo que muchas personas antes no hacían. Doy el ejemplo de mi mamá o mi papá. Mi mamá tiene 68 años, mi papá 75. Ellos realmente antes de la pandemia pues no utilizaban mucho comercio electrónico ni pagos electrónicos. Hoy en día se ven abocados a utilizarlos y les ha gustado, les ha parecido, digámoslo así, muy eficiente, rápido, en fin. Entonces, creo que la pandemia nos ha traído un cambio de comportamientos que puede modificar la cultura frente al uso del efectivo. Un país que claramente, esto depende directamente del tipo de audiencia y del tema generacional, pero un país donde hay una cultura muy acentuada por el uso del papel, del circulante en efectivo, pues comienza a migrar hacia una cultura del uso de medios electrónicos, lo cual puede llegar a ser muy positivo, sin duda. Yo también estoy feliz, Eric, usando solo dinero digital y sin retirar dinero en efectivo. Siempre había querido eso, pero como que esta cuarentena fue ese empujoncito que necesitaba porque de todas maneras siguen habiendo establecimientos, el tema de muchos domicilios de tienda, no utilizan dinero digital, no utilizan pues sus medios de pagos virtuales, pero también están en esa transformación. Y no sé si lo mencionaste, Eric, creo que no. No sé qué tan de peso sea este argumento, pero también por el tema de salubridad. Cuando todo esto empezó, yo que sigo tanto Twitter, veía a alguien que dijo, un usuario que dijo, el dinero digital sería ideal para estos momentos en donde el contacto físico, en donde, sobre todo si el contacto con aquellos elementos que tienen tanta rotación en la sociedad, tales como las monedas o el papel moneda, podría ser un propagador de gérmenes. Al hombre, a este usuario en Twitter, pues
le hicieron unos comentarios muy fuertes diciendo que no era un argumento de peso, pero yo no lo vi tan descabellado. También puede ser una opción para, digamos, acelerar ese proceso del dinero digital en medio del miedo al contacto físico. Sin duda, sin duda. Ahí, pues, digámoslo, hay diferentes estudios o análisis y todo va evolucionando, ¿no? Recuerda, Juan, que cuando estábamos arrancando todo el tema de las cuarentenas y tal vez cuando se estaba introduciendo el virus acá en Latinoamérica, el uso de mascarillas prácticamente no era recomendado. Se decía que la mascarilla solamente la debía utilizar quien estaba realmente enfermo. Entonces, cuando uno veía en la calle a alguien con mascarilla, pues se aterraba porque decía, esta persona puede estar contagiada. Sin embargo, con el paso del tiempo fue evolucionando el tema y hoy en día es una medida mínima de prevención para salir a la calle. Es más, hay personas que lo utilizan en sus propias casas, pero el tema es la contaminación o el contagio a través de superficies y a través de elementos como por ejemplo el dinero, pues es un tema que todavía se encuentra en proceso de análisis y de estudios. Tal vez el más reciente, uno que ha venido siendo expuesto por organismos de salubridad en los Estados Unidos, da cuenta de que no es tanto así, de que tal vez el contagio no se da por esa razón, sino que es más un contacto entre personas. Sin embargo, como te digo, todo esto va evolucionando y muy seguramente más adelante nos pueden contar que este tema del uso de billetes o de monedas puede llegar a tener obviamente una responsabilidad en los contagios. Yo creo que el tema tú das con un punto y no lo asociaste únicamente al COVID-19, y es que en cualquier caso la transferencia de este tipo de bienes, me refiero a los billetes o a las monedas de una persona u otra, en cualquier caso sí puede generar la transmisión de gérmenes, de bacterias, porque pues son elementos que tienen una altísima rotación y que tienen además de eso un uso muy indiscriminado, donde las personas no necesariamente se lavan las manos y tienen protocolos sanitarios para poder utilizarlos o para poder entregarlos. Entonces, yo creo que en el lado, digamos así, de la salubridad, no necesariamente vinculado a COVID-19, hay también un efecto muy positivo por la disminución del efectivo. Pero además de eso, pues está todo el tema de la trazabilidad, de lograr verificar hacia dónde van las operaciones, de control fiscal, de control cambiario, cosas que pues obviamente le interesan mucho al país. Eric, en diferentes medios de comunicación pudimos conocer tu posición acerca de la ley Habeas Data o la conocida ley de borrón y cuenta nueva. Ya se aprobó por parte del Congreso, aunque creo que todavía falta algunos trámites incluso que fue a revisión a alguna corte y que falta pues el decreto presidencial. Pero en estos momentos en que ya está tan avanzada esa ley, ¿cuál es tu posición actualmente? Bueno, muchas gracias, Juan. La verdad es que la ley tenía un problema y es que por lo menos en cuanto al manejo de la caducidad del dato, podía llegar a generar una precariedad en la información que tienen hoy en día los otorgantes de crédito, que no son solamente bancos, son también fintechs, son también cooperativas, microfinancieras, es decir, muchas personas que entregan crédito en Colombia, y no me refiero únicamente a instituciones vigiladas por la superfinanciera, utilizan este tipo de data y este tipo de información. Esa información, pues obviamente es necesaria entre más y mejor, mucho más fácil es desarrollar los procesos de scoring, análisis de crédito y todo lo que tiene que ver con la entrega de crédito en condiciones idóneas a la sociedad. Nosotros lo que advertíamos es que si la ley hubiera salido con algunos elementos que trae incorporados, sobre todo el manejo de la caducidad y las permanencias mínimas en los buros de crédito o en las centrales de riesgo, pues iba a tener unos efectos bastante lesivos o negativos, tanto para el acceso de crédito, porque entre menos información, menos se iba a garantizar que las personas accedieran al crédito, y segundo, en cuanto al aumento de las tasas de interés,
porque a quienes les entregaran crédito, pues para poder mitigar los riesgos derivados de que no se tenía buena información, pues entonces se iban a aumentar las tasas. Afortunadamente, y quiero ahí enviar un mensaje de tranquilidad, sobre todo a la industria fintech, la norma, tal como salió de su cuarto debate en el Senado, está en estos momentos terminándose la conciliación entre los proyectos de Cámara y Senado, pero tal como salió del cuarto debate en Senado, es una norma que puede de alguna forma garantizar que tengamos información de calidad y pues lo que trae es una amnistía, que es el borrón y cuenta nuevo, que pues entiendo yo la preocupación de miles de colombianos de salir una vez paguen sus obligaciones de estas centrales de riesgo. Eso creo que puede tener un efecto también en el corto plazo positivo, en el sentido de que la gente se ponga al día con algunas de sus obligaciones pendientes. Obviamente en esta situación crítica va a ser un poco más difícil, pero puede haber un efecto positivo y es ese ponerse al día. Y creo que salió mucho mejor del cuarto debate en Senado de lo que entró. Entonces, en ese sentido, hay como, pues yo diría yo, un parte de tranquilidad en el sentido de que pues nosotros no podemos tener necesariamente amnistías cada 10 o cada 5 años en este tema, y hay que fomentar entre todos una cultura de pago. Pero la ley, por lo menos en lo que tiene que ver con información de calidad, podemos estar tranquilos de que tiene elementos que afortunadamente no afectan de una manera importante a quienes están otorgando crédito. Eric, se conoció recientemente la noticia de que llegó por fin WhatsApp con sus pagos a través de esta aplicación y se está haciendo proyecto piloto, o ya se lanzó esta funcionalidad en Brasil. ¿Qué significa esto para Latinoamérica y para el mundo fintech? Es la irrupción de las Big Tech, todo lo que tiene que ver con las empresas grandes de tecnología en el tema financiero. Estamos hablando de Big Tech como Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, Google, donde ya Google, por ejemplo, anunció también el año anterior la apertura de cuentas corrientes, ya metiéndose en el negocio financiero de captación. Apple tiene su Apple Pay, una muy importante billetera digital, pero además de eso también tiene el Apple Card, que es una tarjeta de crédito. Microsoft ha anunciado también la apertura de cuentas de ahorros y de modelos financieros, y pues Facebook ya no solamente había desarrollado un anuncio importante con el tema de Libra como una de las criptomonedas importantes en el mercado, sino que adicionalmente ya tiene con WhatsApp un modelo de pago electrónico. Y esto significa un verdadero desafío, pues obviamente no solamente para FinTech, es un desafío para la industria financiera, porque nos estamos enfrentando a alguien que tiene el músculo tecnológico, financiero, operacional, para poder desarrollar muy bien sus temas. Es muy interesante porque va a mover sin duda alguna todo el sector, va a provocar que se habilite más innovación financiera y de alguna manera también propone que autoridades como las colombianas, en el caso particular del desarrollo de los pagos digitales en Colombia, nosotros tenemos pendiente una norma que se ha comentado a lo largo de los últimos 18 meses, una norma que flexibiliza y que permite mejorar la estructura de los pagos digitales en Colombia. Es importante que esas normas sean expedidas para que se habilite de esa manera la innovación y la tecnología en este tipo de segmentos. Eric, muchas gracias por hablar en Plata Blanca. No, Juan, a ti, muchísimas gracias a ti, a tu audiencia. Recordarles que FinTech hace parte de la inclusión financiera digital, que FinTech propone un modelo innovador, transformador, que acerca a la gente a los servicios y a los productos financieros, y que por supuesto estamos allí para servirles. Mil gracias, Eric. Gracias a ti, Juan. Como se pueden dar cuenta, las FinTech ya hacen parte de su vida diaria. Cuando hacen compras por internet, realizan pagos desde el celular, descargan apps de ahorro e inversión, o incluso esa MIPYME que accedió a los créditos del gobierno. También
están utilizando los servicios fintech. De esta manera llegaron las fintech para quedarse y de paso para mejorarnos la vida como consumidores financieros. Aprovecho y los invito para que vean mi conferencia en el Salón Creativo de Context. Allí podrán recibir algunos consejos de finanzas personales en el mundo fintech. A Eric Rincón le agradecemos mucho por su tiempo. Muchas gracias por hablar en Plata Blanca. Y a ustedes, mil gracias por estar ahí. Esperamos esto haya sido de su interés. Hasta la próxima. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como @platablanca. ¿Les gustó este podcast? Por favor, compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Menciónanos en Instagram como @platablanca y sigamos esta conversación. Muchas gracias.